El caso del chalet en Rascafría vuelve a poner en entredicho la gestión de Isabel Díaz Ayuso y la frontera entre lo público y lo privado. Según la denuncia de la oposición, la Comunidad de Madrid adquirió una finca con vivienda y piscina por 4 millones de euros, supuestamente para ampliar el Parque Nacional del Guadarrama, pero un año y medio después no se ha incorporado al parque ni se ha habilitado el centro de interpretación prometido. En cambio, la presidenta madrileña habría disfrutado del inmueble para uso personal, lo que reabre el debate sobre el uso discrecional de recursos públicos y la opacidad en torno a estas decisiones. Aguántame, que le vamos a poner contexto a todo esto del chalet de Rascafría, que fue Ayuso con su familia, que creo que habéis sido vosotros. Ayuso piensa vivir por la cara, cueste lo que le cueste. En Madrid lo hace en un ático pagado con dinero defraudado y aquí lo hace en un chalet pagado por todos los madrileños. Quiero ser justo. ¿Está aprobado que el ático donde vive Isabel Díaz Ayuso esté pagado con dinero defraudado o es una hipótesis? No, es una hipótesis que se ha negado a aclarar la propia presidenta. Lo que está aprobado es que alguien puso 1 millón de euros a tocateja para ese ático y no sabemos quién es, y lo que está aprobado es que el secretario general del Partido Popular de Madrid negó durante meses que el ático se estuviera usando por parte de Ayuso y su pareja, y luego lo reconoció el propio González Amador. Eso sí está aprobado. Vale, pero en la afirmación de tu compañera de que Ayuso vive en un ático pagado con dinero defraudado, eso es una afirmación incorrecta. Bueno, no lo sé. El propio González Amador dijo que había defraudado dinero a Hacienda y trató de llegar a un acuerdo. Entonces, no sé si fue con ese o con lo que le sobró del fraude, pero con eso es con lo que ha pagado. Me está respondiendo. Lo que se supone que está pagando el piso y el ático. ¿Sí? Sí, seguro que tienes más argumentos y más inteligentes para hacer daño a la presidenta. Pero ese, yo no lo voy a comprar. No lo voy a comprar porque no se puede demostrar. Ciudadano particular, un español, Gladiator o Celda 211, como se está planteando aquí. Pues mira, Javier, a mí, si hace pareja con Miguel Ángel Rodríguez, casi me recuerdan a Roberto Alcázar y Pedrín, luchando contra el imperio comunista. La pregunta es, ¿quién es Roberto Alcázar y quién es Pedrín? Porque imagínate a Miguel Ángel Rodríguez haciendo de Pedrín y Alberto González Amador de Roberto Alcázar. O al revés. Es un ciudadano particular, pero ha sido una decisión política de la presidenta de la Comunidad de Madrid quien lo ha convertido en un ciudadano amparado por los recursos de la Comunidad de Madrid. Me sorprende mucho que se esté investigando, por ejemplo, la filtración, o que se esté investigando quién nombró a la asesora a la que tenía derecho y tiene derecho la mujer del presidente del gobierno, y no se esté investigando el uso de recursos públicos por parte de la Comunidad de Madrid para defender a un ciudadano particular. Porque Miguel Ángel Rodríguez o Roberto Alcázar, cuando llamaba a los medios para filtrar el correo, ¿qué llamaba? ¿Como un ciudadano particular o como jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid? Algunos de esos medios reciben dinero de la Comunidad de Madrid. Los medios que se utilizaron para hacer esa filtración, para trasladar esa información, ¿eso quién los ha pagado? ¿Los ha pagado de su bolsillo el ciudadano particular Miguel Ángel Rodríguez? ¿Los ha pagado de su bolsillo el ciudadano Alberto González Amador, alias Pedrín? Eso sí que es apropiación indebida. Aquí se puede constatar que se han utilizado recursos públicos cuantificables, ya no hablemos de los recursos políticos, de la influencia, de la presión que supone que te llame el presidente de la comunidad autónoma o el jefe de gabinete de la presidenta de la comunidad autónoma para explicarte la situación de un ciudadano particular. Todo eso todavía está pendiente de explicación. Yo creo que las madrileñas y los madrileños tienen derecho a saber cuánto les ha costado de su dinero la defensa mediática y política del ciudadano particular Alberto González Amador, alias Pedrín. Ahora, cuéntame qué pasó en el chalet y por qué os quejáis tanto de lo del chalet, Emilio. Bueno, es muy sencillo. Lo que ha pasado es que la Comunidad de Madrid compra una finca en la que hay un chalet con piscina y dice que lo hace para anexionar esa finca al Parque Nacional de Guadarrama en octubre del 23. No se ha anexionado al Parque Nacional de Guadarrama año y medio más tarde, pero sí se está utilizando por parte de la presidenta para un uso privado, un uso discrecional de ella y de su familia. Ignoro si también incluye dentro de la familia al defraudador fiscal confeso, y el caso es que están utilizando recursos de todos los madrileños sin ningún tipo de sujeción legal para uso y disfrute personal. Entonces, dentro de la tarea de fiscalización de la oposición, solicitamos ver estas instalaciones de la Comunidad de Madrid y no ha podido ser. Han negado la entrada al chalet diciendo que por motivos de seguridad. No sé si es que tienen miedo de que los diputados y diputadas de la oposición le ocupen el chalet porque cree que es suyo. No tengo ni idea. Emilio, mira que de verdad te tengo aprecio y creo que eres un tío muy inteligente. El Supremo nos dice que el novio de Ayuso no es confeso, defraudador, y lo dice el Supremo, que no es confeso. Lo digo por matizar.
Y luego, ¿desde hace cuánto compró el chalet? Y es verdad que, te acepto que no esté anexionado al Parque de Guadarrama, pero está en proceso. Sí. Perdona, el propio González Amador, a través de su abogado, confesó un delito fiscal, ¿eh? Ya, pero que el Tribunal Supremo dice que es Amador el que no lo ha confesado y por tanto no se puede considerar confeso porque es un mail filtrado de forma presuntamente irregular y como no lo firma el propio Amador, no confiesa Amador, confiesa el abogado. Sí. Y el propio... Que lo hizo el abogado por su cuenta. Claro, no digo que lo abogado por su cuenta sin conocimiento de su cliente. Bueno, no lo sé. La cuestión es que lo que dice el Supremo es que no se le puede llamar confeso. Yo si quieres te paso el auto, Emilio. No, sí, creo que el Supremo tiene muy claro, vamos, o sea, tanto a la Abogacía del Estado como a la Fiscalía General le están pidiendo casi 4 años de cárcel. Creo que va a quedar bastante claro lo que ha sucedido. Sí, la Abogacía del Estado también defiende al Fiscal General del Estado. Cuando dos jueces del Supremo dicen que hay... Y la Fiscalía es la misma que ha imputado a Koldo y a los demás, o sea que no se puede hacer un uso discrecional. No obstante, si llevas razón tú, Nacho, y no ha cometido ningún delito, estoy seguro de que va a llegar a un acuerdo con la Fiscalía. O sea, de que no va a llegar a un acuerdo con la Fiscalía, porque no tiene ningún motivo para estar preocupado. Pero Emilio, si ha cometido un delito, ¿seguro? Que lo pague. Si yo no digo que no lo haya cometido, digo que no es un defraudador confeso según un auto del Tribunal Supremo. Bueno, tenemos criterios distintos. Yo creo que un abogado no actúa sin conocimiento de su cliente en ningún caso. Mar Espinar, portavoz socialista en la Asamblea. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿No pudieron acceder? No, pudimos acceder a los jardines, pero nos dijeron que por motivos de seguridad y porque el uso era institucional no podían abrirnos la casa. Pero ustedes son institución, ¿no se supone que uso institucional es para la comunidad? Ustedes son parte de la comunidad, son la Asamblea de Madrid. Bueno, no solo somos institución, somos diputados efectivamente electos por los madrileños, con lo cual representamos a la institución, sino que es que además la Comunidad de Madrid tiene su propio protocolo para acceder a los inmuebles que ha accedido, ¿no? Que ha comprado la Comunidad de Madrid y lo han incumplido. Es más, esta mañana nosotros hemos presentado una queja formal contra la Consejería por habernos prohibido el paso al chalet, entre otras cosas porque cuando nosotros solicitamos la visita especificamos claramente lo que queríamos visitar y se nos dijo que sí y no se nos negó. Es más, ayer, hasta que no llegamos allí, no me dijeron claramente que no íbamos a pasar, porque antes nos dijeron que por supuesto que sí, que íbamos a ver el chalet, que íbamos a ver la finca y que lo íbamos a ver todo. Y efectivamente, cuando atravesamos esa verja nos dicen que no podemos entrar por motivos de seguridad, que no sé qué se pensaban que íbamos a hacer ahí dentro y por razones institucionales, porque es un espacio para uso institucional, un espacio que se compró precisamente para hacer un centro de interpretación, que ayer ya nos dijeron que no, que el centro de interpretación va a la Casa de Madera, que el chalet se compró para ampliar el Parque Nacional. En fin, lo de siempre, engañan hasta que se les pilla. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que, más allá del argumento de seguridad, por qué creen ustedes que no se les deja entrar? Pues a mí lo único que se me ocurre, sinceramente y sin ninguna maldad, es que hubiera pertenencias personales de la presidenta o que hubiera cosas que no se quería que se vieran allí. Yo entiendo que si es una casa en desuso a la que la presidenta no acostumbra a ir, que por lo visto solo ha ido una vez y con un tupper a cuestas, no entiendo qué es lo que puede haber ahí que no se pueda ver. Sobre todo, insisto, por representantes institucionales. No estamos hablando de ciudadanos que puedo entender que a lo mejor por razones de seguridad, por lo que sea, pero es que éramos representantes institucionales todos los que estábamos allí. No había nadie que no fuera de la Asamblea de Madrid. Dice usted, ¿han presentado una queja esta mañana, diputada? Sí, hemos presentado una queja formal contra la Consejería. ¿Por? ¿En qué términos? En los términos en los que existe un protocolo en el cual se nos permitiría, como diputados de la Asamblea de Madrid, acceder al patrimonio adquirido por la Comunidad de Madrid, como es el caso de este chalet. No se nos da ninguna razón lógica para no poder entrar en el chalet, y aludiendo también a que esta visita, cuando nosotros la pedimos, nos dijeron que se podía hacer y que no había ningún problema y que por supuesto accederíamos en un ejercicio de transparencia que intentaba hacer el Partido Popular, como siempre, que confunde la transparencia con invisibilidad y que nos toma una vez más por tontos. Diputada. El problema aquí no es
que ella use ese inmueble. El problema es que engaña, que miente. ¿Por qué compra ese chalet diciendo que quiere ampliar el parque si lo que quiere es disfrutarlo ella con su pareja, con su familia o con quien ella quiera sin decirlo? ¿Por qué no lo compra en esos términos? Y a lo mejor el debate es otro. Pues, diputada, le agradezco que haya estado con nosotros. Cuídese, un abrazo. Además, hay correos de que se hacen constar que él estaba al tanto de las negociaciones del abogado con la Fiscalía. Pero vamos, pues mira, yo no estoy en este caso al 100%, pero sí te puedo contar de casos en los que se ha pactado acuerdos en los juzgados sin consentimiento de los clientes. Te puedo contar. A mí un abogado llega a un acuerdo que implica pena de prisión o multas para mí sin mi consentimiento y te digo que le denuncio, claro. Claro. Yo te hablo de casos en los que un abogado ha pactado una sentencia de conformidad sin consentimiento del cliente cuando ejercía la acusación. Me ha pasado en varias veces en casos de criminales. Pero bueno, que nos estamos distrayendo. Emilio, vale. Habéis entrado al chalet, pero no os has dejado entrar dentro por una cuestión de seguridad. ¿Qué puede haber dentro que motive que haya una seguridad que nos dejen entrar? Es que no tiene ningún sentido. Porque no es un chalet de uso personal de la presidenta. La Ley de Administración y Gobierno de la Comunidad de Madrid fija todas las prerrogativas a las que tiene derecho la presidenta de la Comunidad de Madrid y en ningún caso establece el derecho de uso y disfrute de bienes públicos de los madrileños y las madrileñas. No hay ningún tipo de sujeción legal para que haga esto. Lo que pasa que es una más. O sea, la línea entre lo público y lo privado es algo que a Isabel Díaz Ayuso siempre le ha costado mucho saber diferenciar. En el caso que estábamos hablando, por ejemplo, dispuso de elementos públicos en una sede de gobierno, después de un consejo de gobierno, para defender a un particular. Y una y otra vez vemos cómo su familia pues se ha enriquecido, en el entorno más inmediato se ha enriquecido, en algunos casos, con empresas que tienen que ver, que son las principales contratistas de la Comunidad de Madrid. Es una más. Entonces, yo creo que ese chalet lo que hay que hacer es darle un uso colectivo, pues para que vayan allí los biólogos del Parque Nacional de Guadarrama y puedan instalarse, o para que se puedan hacer un centro de interpretación de la naturaleza, o algo que puedan disfrutar todos los madrileños y madrileñas. En ningún caso para pagarle los fines de semana a Isabel Díaz Ayuso, que tiene, claro, se entiende que no esté preocupada por la vivienda en Madrid, que es el principal problema de los madrileños, porque ella desde luego no tiene problema de vivienda ninguno. Emilio, millones de gracias. Tenemos estabas hablando de recursos propios, de recursos públicos. ¿Recursos públicos para disfrute privado o esto es parte de esa estrategia de parques nacionales? Bueno, a ver, Javier, lo primero, yo lo que siento y lo que tengo en este momento es una enorme decepción, porque este no es el espíritu Ayuso. El espíritu de Ayuso es el de libertad, puertas abiertas, unas cañitas, vamos a celebrarlo. Yo, sinceramente, a ese autobús de diputados y diputadas, ¿qué cosas hacéis en Madrid? A ese autobús de diputados y diputadas que iban a ver el chalet, que menos que estar allí la presidenta, con unas cañitas, unos taquitos de jamón comprados en el Covirán. El espíritu Ayuso, ese espíritu de bienvenida que siempre nos han contado que ella representa de Madrid. ¿Cómo es que no estaba allí para poner unas cañitas, enseñar la finca, explicar a la gente? En fin, para mí es una enorme decepción. Dicho eso, escuchaba a mi amigo Alberto decir que esto está perfectamente explicado. Hombre, Alberto, está tan explicado como el ático que le regaló el fiscalista, o que compró, perdón, el fiscalista para Alberto González Amador. O sea, una explicación realmente surrealista. Recordemos, Alberto González Amador nos cuenta que el ático lo compra su fiscalista por 1 millón de euros como un favor. Y aquí nos cuenta, no, hemos comprado esta chalet, esta finca que cuesta 4 millones de euros como un favor para parques nacionales. Pero Parques Nacionales dice, oiga, a mí no me diga nada, que yo este favor ni se lo he pedido, ni se lo he pedido, ni lo quiero. Es decir, tener una historia, contar un cuento, no es lo mismo que dar una explicación. Y es evidente que en este asunto, yo coincido contigo en una cosa, nuestros gobernantes tienen derecho a tener y usar residencias públicas para disfruten durante sus vacaciones. A mí eso no me parece mal. Sobre todo los ciudadanos, evidentemente los gastos van de su cuenta, pero el estar allí, para eso está Patrimonio del Estado. Siempre que lo digan y que lo reconozcan, no pasa nada. Si aquí lo que convierte esto, que pase de una anécdota a algo más, es la propia reacción de Isabel Díaz Ayuso, que en lugar de explicarlo con absoluta normalidad y asumirlo con absoluta normalidad, se puso a darnos lecciones de economía doméstica, que se había
camareros, que si no había camareros, que si fui al Covirán, que si fui con una bolsa, que si fui con dos, en lugar de reconocer que sí, forma parte del patrimonio de la Comunidad de Madrid y lo he utilizado como presidenta y no pasa absolutamente nada. Bueno. Ya bastante trabajo y bastante responsabilidad tiene. A mí sinceramente no es un asunto que me preocupe. Sí me preocupa lo mismo que me preocupa en el caso del ático que le compró el fiscalista como un favor, que es que ni el ático ni el chalet se ha explicado realmente por qué se han comprado. Más allá de las anécdotas sobre cañitas y táperes, el fondo del asunto es serio. ¿Por qué se niega la entrada a representantes institucionales a un bien público que debería estar destinado a la ciudadanía? La falta de transparencia alimenta sospechas de patrimonialización del poder y de un patrón repetido. Áticos opacos, defensas institucionales de intereses privados y ahora un chalet sin uso colectivo. Si Ayuso defiende que no hay nada que ocultar, la solución es simple: luz, taquígrafos y un uso claro para todos los madrileños.